Vamos a seguir con este tema, los mejores días. Quiero decirle que realmente es así como dice mi esposa, lo que vivimos. Y la verdad que yo estoy con ella y estamos casados y estamos unidos. Y hoy en día podemos estar satisfechos y bendecidos con nuestro matrimonio, gracias a Dios y gracias a ella. Gracias a Dios y gracias a ella. Así es que nuestro matrimonio no es perfecto, pero después de todos esos años y de todo el precio que hemos pagado, les puedo testificar con toda honestidad y decirle que valió la pena. Si tuviera que pagar ese precio otra vez, lo pagaría para poder alcanzar lo que estoy viviendo hoy. Entonces yo le digo esto para que usted entienda que ahí donde usted está, si está en una situación muy complicada y difícil, así como Dios me sacó a mí, lo va a sacar a usted también. No hay nada imposible para Dios. Si algo en ti está cambiando hoy en día, entonces para ti vienen mejores días. ¿Lo entendió? Si algo en ti está cambiando hoy, el día de hoy, o si está dispuesto a que empiecen a cambiar cosas en ti el día de hoy, entonces para ti son los mejores días que vienen. Vamos a hacer esa dinámica, vamos a tomar un minutito para eso. Yo quiero que los hombres le digan a la mujer, dígale a su mujer, a su esposa, a su pareja, vamos, yo le voy a ayudar, mírela a ella, los hombres, los varones, mírenla a ella y díganle, yo le voy a ayudar, repítanle y díganle, mi amor, si algo en ti está cambiando el día de hoy, entonces para ti y para mí vienen los mejores días. Amén. Amén. Dígale a la mujer, dígale gracias, cariño. Amén. Bien, vamos a hacer, vamos adelante. De entrada quiero decirle o compartir con todos ustedes un principio que si lo practicamos nos puede llevar a ser prósperos en todas las áreas de la vida. Prósperos en todas las áreas de la vida, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con el matrimonio o con la pareja, que es precisamente lo que nos concierne en esta noche. Este principio es el principio de aplicar capacidad y honestidad en el área en la que usted se quiera desarrollar o tener éxito. Tiene que aplicar capacidad y honestidad. Diga conmigo, capacidad y honestidad. Es decir, que tenemos que adquirir capacidad y también adquirir honestidad. Lo primero es que tenemos que armarnos de este pensamiento y sacar de nuestras mentes cualquier pensamiento contrario, ya que hay muchos pensamientos contrarios a este en la mente de mucha gente. Contrario a lo que es adquirir capacidad y adquirir honestidad para aplicarla en su matrimonio. Hay gente que no quieren adquirir esa capacidad, no solamente que no la tienen, sino que no la quieren adquirir, no quieren ser mejores personas. Quieren quedarse como están. Quieren quedarse iguales. No quieren mejorar. No quieren pagar ningún precio, no quieren esforzarse. Quieren quedarse así como están. No quieren cambiar. Se sienten bien así como están. Si esa es tu mentalidad, entonces tú no quieres adquirir capacidad. Tú no quieres adquirir capacidad. Hay gente que no quiere cambiar, no quiere ser honesto. Prefiere quedarse así sabiendo que no lo es. Y todo esto responde a una mentalidad. Diga conmigo, mentalidad. Cuando te hablo de mentalidad, ya tú estás entendiendo lo que dijo la pastora acerca de la mentalidad. Qué bueno que ella habló sobre esto. Por ejemplo, ¿cuál sería el mejor gobierno que puede tener un país? Yo te haría esa pregunta, ¿no pudiéramos hacer esa pregunta? Obviamente el que tenga la capacidad de resolver los problemas de la nación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero al mismo tiempo que sea honesto. Punto.
Así de sencillo. Ese sería el mejor gobierno que puede tener cualquier nación del mundo. Ese es el mejor gobernante, un gobernante que sea capaz. ¿Qué significa que sea capaz? Que tenga el conocimiento, las habilidades para resolver todos los problemas de la nación, pero que al mismo tiempo sea honesto. Ese sería el mejor gobernante para cualquier país. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ok. Estoy demostrando que lo que necesitamos en nuestros matrimonios es capacidad y honestidad. Capacidad y honestidad. Resolver los problemas de la nación y ser honesto a la vez, es decir, no ser corrupto. Así de sencillo, no ser corrupto. De igual manera sucede en la relación de parejas. ¿Cuál es el mejor matrimonio? ¿Cuál sería el mejor matrimonio? ¿Cuál sería la respuesta para esto? ¿Alguien le interesa saber? Es la misma respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El que tenga la capacidad de resolver los problemas del matrimonio y ser honesto o fiel a la vez. Ese es el mejor matrimonio. Si el matrimonio tiene capacidad para resolver los problemas que se presentan y a la vez ser honesto, en este caso fiel, cambiaríamos la palabra honesto por la palabra fiel, entonces ese matrimonio está en la condición de cada día ver mejores días. Ese matrimonio va a avanzar, va a crecer, se va a fortalecer. Ese matrimonio va a ir adelante. Necesitamos capacidad y necesitamos fidelidad en el matrimonio. Vamos a ver esto en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Le voy a poner un texto bíblico aquí de base. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está hablando de gobernar y de gobernar la casa. Está hablando de los matrimonios, de los hombres y de las mujeres que son los que gobiernan la casa. Especialmente el hombre, que es el cual ha recibido la responsabilidad de parte de Dios, la responsabilidad mayor. Entonces está hablando de gobernar la casa hay que gobernarla. Para gobernarla, al igual que como un presidente gobierna una nación, el hombre o el esposo tiene que tener capacidad. ¿Están conmigo? Tiene que tener capacidad para gobernar su casa. Pero de igual manera el hombre tiene que tener fidelidad. Fidelidad, es decir, ser honesto con su matrimonio. Estoy hablando del hombre y estoy hablando de la mujer. Fíjese cómo es necesario tener la capacidad para gobernar la casa. También es necesario tener la capacidad para gobernar la iglesia, dice acá. Y también hay que tener capacidad para gobernar una nación o un reinado de naciones. Todo lo que se necesita es capacidad. Pero esta palabra capacidad tenemos que entender que tiene una diversidad de habilidades. Una diversidad de habilidades que el hombre debe de tener. Esa es la capacidad. ¿Para qué? Bueno, en el caso del matrimonio, para resolver todos los problemas del matrimonio. En el caso de la iglesia, para resolver los problemas de la iglesia. En el caso de la nación, para resolver todos los problemas de la nación. Pero a la vez tiene que ser honesto, tiene que ser fiel. ¿Por qué, pastor? Porque con las capacidades, que son habilidades naturales o sobrenaturales, podemos desarrollar y adquirir, con esas capacidades podemos desarrollar y adquirir habilidades
Las naturales las podemos adquirir a través del hombre, pero las sobrenaturales a través de Dios. Es decir, que hay capacidades que el hombre puede adquirir, tanto naturales como sobrenaturales. No solo que puede, sino que debemos adquirir esas capacidades de las que te estoy hablando para resolver los problemas. Para resolver los problemas. Son capacidades naturales y sobrenaturales. Y de ambas partes, de ambos lados, tenemos que adquirir esas capacidades. Tenemos que adquirirla. Pero de igual manera tenemos que adquirir los valores. Dentro de ellos, el más importante, el valor de la honestidad o la fidelidad. O la fidelidad. Las capacidades tienen que ver con desarrollar ese potencial que hay dentro de cada individuo. Es un potencial que Dios lo ha puesto ahí desde antes de tu nacer. Es decir, que al nacer ya tú vienes con el potencial dentro, puesto por Dios, para que tú lo desarrolles a fin de que si te casas, tengas la capacidad para resolver los problemas de tu matrimonio. ¿Lo entendieron? ¿Ah? El problema es que la mayoría no lo desarrollamos el potencial. Y al no desarrollar ese potencial, entonces no hay capacidad para resolver los problemas del matrimonio cuando te cases. O no hay capacidad para resolver los problemas en la iglesia, por supuesto a la manera de Dios, cuando te toque gobernar la iglesia, como dice la palabra. O no hay capacidad para gobernar una nación, no te preparaste, no desarrollaste el potencial para ser un presidente de una república, entonces no tienes capacidad para resolver los problemas de la nación. Y si no hay capacidad para resolver los problemas de la nación, la situación es difícil, es complicada. No van a venir mejores días, cada vez vendrán peores días. El desarrollo de nuestro potencial produce nuevas habilidades y nuevos valores. Esas habilidades y valores producen prosperidad. Escuche bien, esas habilidades y valores, esas capacidades y valores producen prosperidad. ¿Están conmigo? Producen prosperidad y la prosperidad trae solución de problemas. Y la solución de problemas trae bienestar y felicidad. Y el bienestar y la felicidad son parte de los mejores días que nos esperan por delante de parte de Dios. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Usted está como muy serio en esta noche. El problema es que hay un enemigo principal que se opone al desarrollo de tu potencial y que es necesario derrotar para poder lograr esos cambios que son tan necesarios en las parejas y matrimonios. Ese enemigo tiene un nombre y ese enemigo se llama mentalidad. ¿Están aquí? La pastora no habló conmigo para el tema de ella, yo no sé lo que ella iba a tratar, pero el Espíritu de Dios sí sabía lo que ella iba a tratar y me puso a mí a hablar de esto mismo. Ese problema se llama mentalidad o malos pensamientos, pensamientos erróneos aquí en la cabeza. Ese problema es el que impide que tú desarrolles tu potencial, que tú desarrolles esas capacidades para resolver problemas en tu matrimonio. Esa mentalidad errónea. Ahí es donde está el problema. Y lo peor del caso es que la mayoría que tiene mentalidad errónea cree que está bien. Eso es lo peor del caso. Cree que piensa correcto. Cree que él está en lo correcto. Y hasta que no entendamos que estamos en lo incorrecto, y yo creo que Dios ha traído parejas acá y matrimonios en esta noche para que entiendan que están en lo incorrecto, hasta que no entendamos eso, no vamos a cambiar nuestra mentalidad. Y si la mentalidad no cambia,
no habrá manera de que ese potencial pueda ser sacado de adentro, esas capacidades que Dios te ha dado puedan desarrollarse. Porque precisamente es esa mentalidad errónea la que impide que se desarrolle el potencial que está dentro de ti. Te lo impide. Te lo impide. Te lo voy a dar un poquito más detallado. Esa mentalidad de la que te estoy hablando son malos pensamientos, pensamientos de error, pensamientos de limitación, pensamientos de separación, pensamientos de pobreza, pensamientos inicuos, entre otros. Estos enemigos llegan a tu mente por medio de la naturaleza humana y por medio de humanos contaminantes que la despiertan. Repito, estos enemigos o malos pensamientos o pensamientos errados o de error llegan a tu mente y se alojan en tu mente por medio de la naturaleza humana. Salen de dentro de tu naturaleza humana que está contigo. Esa naturaleza humana produce malos pensamientos y pensamientos erróneos. El hombre se encierra solo en una habitación, o la mujer, cuando digo el hombre me refiero a la mujer también. Y de su interior empiezan a salir pensamientos erróneos. Es como la mala hierba. Pensamientos erróneos de su naturaleza humana, porque la naturaleza humana, la cual nosotros poseemos, es una naturaleza que está corrompida desde el principio, porque desde el principio se rebeló contra Dios y vive en enemistad con Dios. Entonces, esa naturaleza, desde el corazón, como decía la pastora, endurecido, suben los malos pensamientos, pensamientos erróneos a nuestra mente. Se alojan acá y a través de esos pensamientos nosotros hablamos conforme a ellos, accionamos y todo lo que hacemos depende de esos pensamientos, pero también lo que no hacemos. También lo que no hacemos, y esto es muy importante que se entienda, porque son mucho más las cosas que el hombre no hace, que debe de hacer, que las malas que hace. Tanto las cosas malas que hacemos, fruto de los malos pensamientos, nos llevan a lo que es la deshonestidad, la infidelidad y cosas semejantes. Nos llevan a la corrupción, las cosas malas que hacemos que surgen de nuestros malos pensamientos. Y esto trae un resultado destructivo. ¿Cuántos están conmigo? Esto trae un resultado destructivo dentro del matrimonio, dentro de una relación. Entonces usted empieza a ver las malas consecuencias. Usted empieza a ver las malas consecuencias, como decía la pastora, los pleitos, de todo. Son tantas cosas que se dan, que no las vamos a enumerar, pero que las vivimos a diario en las relaciones. Todo eso viene de la naturaleza humana pecaminosa, pero primero sube aquí a tu pensamiento y desde aquí entonces se despliega a través de las palabras y a través de los actos. Resultado, ahí están los resultados. Separación, pleito, división, todo negativo. Resultado de destrucción. Ahora bien, hay una parte acerca de lo que es la mentalidad que casi nunca nadie la menciona, ni siquiera en las iglesias, ni siquiera en las prédicas. Y esta es la más sutil y la más delicada. Y es la parte de los llamados buenos pensamientos. Porque se dice que no son malos, sino que son buenos. Y el problema es que aunque no son pensamientos inicuos,
en realidad son malos pensamientos porque son pensamientos que no vienen de Dios, sino que vienen de una mentalidad de los hombres. Es decir, que no corresponden al diseño de Dios. Entonces te van a impedir que los diseños de Dios ubiquen tu mente, se ubiquen aquí en tu mente y que tú puedas formar parte de ellos. Porque con esos buenos pensamientos que tú tienes, que tú entiendes que son buenos, que son correctos, tú bloqueas los pensamientos que vienen de Dios. Tú los evitas. Sin darte cuenta que los pensamientos que vienen de Dios son los pensamientos que van a traer los resultados que nunca te van a producir tus propios pensamientos. ¿Aló? Y ahí es donde está la mayoría de los problemas para los matrimonios que no son cristianos y para los cristianos también. Y para los cristianos. ¿Qué piensan que los pensamientos de ellos respecto a las situaciones de la vida, a los conflictos y a las diferencias que se dan en el matrimonio están correctos? Pero es importante que tú entiendas en esta noche que si no están dentro del orden de Dios, que si no vienen de la mente de Dios, esos pensamientos no son correctos. Son pensamientos humanos, son pensamientos limitantes. Los pensamientos humanos limitan al hombre, le dan una capacidad solamente humana, pero para tener capacidad de lograr resolver todos los problemas de un matrimonio y resolver los problemas en una iglesia o resolver los problemas de una nación, se necesita una capacidad más allá que la capacidad del hombre. Se necesita la capacidad de lo sobrenatural. ¿Cómo viene la capacidad sobrenatural? A través de los pensamientos de Dios aquí en la mente del hombre. A través de los pensamientos de Dios aquí en la mente del hombre. El hombre tiene que quitar toda mentalidad errónea, aunque las que les parecen buenas y las que son malas. Y los pensamientos malos, los dos. Para que la mente de Dios, el diseño de Dios, los pensamientos de Dios, entonces se ubiquen aquí adentro y entonces el hombre comience a pensar como Dios piensa. Y cuando el hombre comienza a pensar como Dios piensa, el hombre comienza a hablar como Dios habla. Y cuando el hombre comienza a hablar como Dios habla, el hombre empieza a atraer a su vida y a su matrimonio lo que Dios tiene para él. Entonces Dios empieza a traer las soluciones, que son soluciones sobrenaturales. Entonces esa capacidad que necesitamos es una capacidad que viene de Dios. Que viene de Dios. Por eso hay tantos problemas en los matrimonios sin resolver. Porque evitan con su mentalidad que la capacidad que viene de Dios llegue hasta ellos para que esos problemas sean resueltos. Por eso usted ve las naciones como se están cayendo a pedazos. Es difícil encontrar un presidente que sea competente en cuanto a la capacidad de resolver los problemas de su nación. ¿Por qué, pastor? Porque la mayoría no cuentan con la ayuda directa de Dios. Cuentan con una capacidad humana que es necesaria, pero no es suficiente. Número dos, la mayoría no cuentan con lo que es la honestidad o lo que es la honestidad. No cuentan, aunque algunos son honestos humanamente, pero para llenar el requisito de lo que es la honestidad y no romperse, hay que tener a Dios en el corazón. ¿Están aquí conmigo? Entonces, ¿qué pasa? Que los pensamientos erróneos acerca de nosotros mismos y de otros, en este caso acerca de nuestro cónyuge, de lo que es nuestro cónyuge, son los que nos hacen estériles e improductivos
como pareja y como matrimonio. Porque así como pensamos, así hablamos. Y lo que hablamos, dice Dios, es lo que atraemos y lo que cosechamos. Proverbios 18:21 se encuentra esa escritura. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Si tú hablas muerte, la muerte viene hacia ti. Habla maldición, vive maldiciendo a tu esposa, a tu esposo, eso viene para ustedes. Habla muerte, viene hacia ti. Habla enfermedad, viene hacia ti. Todo lo que tú hables, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, entonces va a comer de sus frutos. Ahora, si tú hablas vida, vida va a venir para ti. Vida va a venir para tu matrimonio. Si tú hablas bendición, bendición va a venir para tu matrimonio. Si tú bendices a tu esposa, aunque no lo sea, bendita será. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Si tú bendices a tu esposo, aunque no lo sea, él bendito será. Pero si lo maldice y no es bendecido, todavía mayor maldición vendrá. No podrá salir de ahí. ¿Por qué lo maldice y no lo bendice? Porque piensa aquí. Por lo que piensa, no piensa bien de él, no piensa bien de ella. ¿Por qué no piensa bien de él o de ella? Porque tienes una mentalidad aquí que no viene de Dios. ¡Aló! Que no viene de Dios. ¿De dónde venía la mentalidad de la pastora? Esa mentalidad de separación, ¿venía de Dios? No venía de Dios. ¿Por qué quería separarse? Por la mentalidad. ¿De dónde viene la mentalidad? No viene de Dios, venía del mundo, de sus padres. Y ella respondía a esa mentalidad. Y eso era lo que ella quería y eso era lo que iba a hacer. Hay mucha gente entre ellos esposos y esposas perezosos, por ejemplo, acomodados, haraganes, o en buen dominicano vagos. ¿Se entiende mejor así? Piensan que no tienen valor, algunos piensan que no tienen valor, tienen una mentalidad de que yo no valgo nada. Otros piensan que no pueden lograr nada, no son capaces de lograr nada. ¿Qué está pasando, pastor? Hay una mentalidad errónea ahí en la cabeza que le está diciendo que ellos no pueden. Otros tienen baja autoestima, muy baja autoestima. Es una mentalidad que no viene de Dios. Hay una mentalidad ahí que te está creando ese problema. Todo esto tiene que ver con una manera incorrecta de pensar acerca de ti mismo. Una manera incorrecta de pensar acerca de ti mismo. Tiene que investigar a ver qué es lo que Dios piensa de ti, para que suelte la mentalidad de lo que piensan la gente de ti y de lo que piensan los demás de ti. Porque lo que Dios piensa de ti, eso es lo que tú eres. No lo que el hombre piensa de ti. No lo que la mujer piensa de ti. Sino lo que Dios piensa de ti. La mentalidad errónea es la que tumba el sistema de capacidades y el sistema de valores que Dios ha puesto dentro del hombre. Y esto no le permite a los matrimonios levantarse. No le permite a los matrimonios levantarse. En la mayoría de la consejería que damos a los matrimonios, hemos visto este problema. Que tienen mentalidades erróneas, instalada aquí en el cerebro. Y hay gente que nosotros sabemos que tienen potencial para
salir de ese problema con facilidad. Y le decimos lo que deben de hacer. Y lo entienden. Pero al salir de aquí la mentalidad lo domina. Y le impide que hagan lo que Dios le aconseja que hagan. Y no lo hacen. No lo hacen. Si es una mentalidad de que usted no sirve para nada, de que usted no puede lograr nada, le dice, mira, tú puedes hacer esto, tal, lo otro, tú lo puedes hacer. Y verdaderamente lo puede hacer, pero como cree que no lo puede hacer, no se levanta a hacerlo. No actúa. Porque la mentalidad le dice que no puede, que eso no es para ella, que eso no es para él. Cuando Dios dice todo lo contrario. Cuando adquirimos las capacidades que vienen de Dios y las ponemos en obra, en práctica, todo cambia, todo empieza a cambiar, todo empieza a mejorar, todo empieza a salir mejor. Y se ven los frutos, se ven los resultados. Pero eso, como te dije al principio, necesita ser acompañado con lo que es honestidad, un valor que se llama honestidad, un valor que se llama fidelidad. Porque de nada sirve que con las capacidades tú resuelvas los problemas y haya bendición, venga la prosperidad. Y por otro lado, entonces, con la infidelidad, entonces destruya y empieces a destruir. De nada sirve edificar cuando al mismo tiempo se va destruyendo. Hay que edificar sin destruir para que la prosperidad pueda realmente venir y las condiciones puedan cambiar, las bendiciones puedan llegar y los problemas sean solucionados. De nada sirve solucionar problemas cuando por otro lado estamos haciendo problemas. ¿Me están entendiendo? De nada sirve tener, por ejemplo, un presidente de la República que resuelva todos los problemas de la nación y por otro lado esté metiendo a la nación en problemas porque sea un corrupto. Cuando se suma y se resta, en conclusión, no hay prosperidad, no hay bendición. Lo que hay es maldición. Porque lo que entra por un lado, entonces se va por el otro. Hay mucha gente que son capaces, pero entonces hay que son muy corruptos. Entonces el ser humano tiene que tener las dos cosas. Y lo bueno del caso es que Dios provee las dos cosas al ser humano. Dios nos provee la capacidad. Dios nos provee la capacidad, pero Dios también nos provee el valor de la honestidad o de la fidelidad en el caso de los matrimonios para que podamos ser fieles y también para que podamos aplicar la capacidad que Él nos ha dado para ir resolviendo todos los problemas que se presenten en el matrimonio. Por supuesto, te estoy hablando de una capacidad que viene de Dios, de una capacidad sobrenatural. Porque hay situaciones en los matrimonios y en todas las áreas de la vida que no tienen solución. No tienen solución humana. Déjame decirte lo más claro, no tienen solución humana. Eso está planificado así de parte de Dios. Y cuando tú y yo nos encontramos en una situación como esa, Dios lo ha diseñado así para que precisamente entendamos que tenemos que contar con la ayuda sobrenatural de Él. Cuando nos encontramos en una situación como esa, que no hay solución humana, tenemos que entender que sí hay solución divina. Sí hay solución divina. Sí hay solución divina. Entonces el hombre, en definitiva, para tener éxito en lo que emprenda y en las áreas que lo emprenda, tiene que contar necesariamente con la ayuda de Dios. Porque solo no lo podemos hacer. La capacidad humana es limitada y la fidelidad humana es muy limitada, se quiebra fácil.
pero la de Dios es ilimitada. De manera que si tú quieres tener éxito en tu matrimonio, en lo que tú emprendas, tienes que contar con la ayuda de Dios. Tiene que ser a través de su gracia. Su gracia provee la capacidad al hombre. Es la gracia de Dios la que provee lo que el hombre perdió al principio. Por eso hay un hueco, hay un vacío en el hombre. Porque el hombre perdió valores cuando se rebeló en el principio contra Dios. Tuvo pérdidas de valores. Entre ellos la fidelidad, perdió la honestidad y muchísimos otros valores. La perdió cuando se rebeló contra Dios y se dividió, se separó de Dios y quedó sin esos valores dentro. De igual manera el hombre perdió capacidades sobrenaturales al principio cuando se rebeló contra Dios. Perdió conocimiento de Dios, perdió sabiduría de Dios. Perdió el conocer el futuro y los tiempos que vendrán. Lo perdió, el hombre lo tenía al principio, Dios se lo había dado, pero lo perdió. Entonces dentro del hombre y así muchísimas otras cosas que son capacidades y valores, el hombre lo perdió. Entonces hay un vacío dentro del corazón del hombre cuando está separado de Dios. Pero cuando el hombre decide reconciliarse con Dios, escuche bien lo que le voy a decir, que voy a terminar con esto. Ya tengo que cerrar. Cuando el hombre se reconcilia con Dios y hace la paz con Dios, entonces Dios empieza a llenar ese vacío con los valores y las capacidades que el hombre perdió al principio. ¿Están conmigo aquí? No se me duerman. Entonces Dios comienza a llenar ese vacío. Y le empieza a poner al hombre esos valores, y le empieza a poner al hombre esas capacidades, y le empieza a instalar de nuevo en el hombre. Y fue lo que pasó con mi esposa y conmigo. Nosotros vinimos así, destruidos, al matrimonio. Pero nos habíamos reconciliado con Dios. Si ella y yo no nos hubiéramos reconciliado con Dios, nosotros no estuviéramos juntos al día de hoy, hace muchísimos años. Los hijos que tenemos, que son hijos bendecidos, que le sirven a Dios, no lo tendríamos con nosotros. Nada de lo que hubiéramos logrado al día de hoy, no lo tuviéramos. ¿Quién hizo posible que nosotros nos reconciliamos con Dios? Y aunque teníamos todas esas mentalidades erradas del mundo, de los hombres, de la religión. ¿Cómo así, pastor, de la religión? Sí, muchas iglesias que te enseñan cosas de la palabra que no están conforme al Espíritu de Dios, y entonces se te meten aquí en la mente también. Y como no son malas, tú crees que son buenas, y ya esas te impiden conocer las que son verdaderamente de Dios, aún con la palabra. De esas Dios nos eliminó a nosotros, nos ha eliminado hasta el día de hoy cientos de esas estructuras mentales. Mentalidad de pobreza, que los cristianos no pueden tener nada, que los cristianos son unos mendigos, toda esa mentalidad. El cristiano no puede ser rico, el cristiano tiene que ser pobre. Mira que Jesucristo fue pobre. Y te buscan la Biblia y con la Biblia te meten una serie de errores aquí en la cabeza que no es fácil. ¿Por qué, pastor? No entienden. No tienen el pensamiento de Dios, no tienen la revelación, no tienen el Espíritu de Dios. Entonces el hombre tiene que asegurarse de qué es la verdad, cuál es la verdad. Porque la verdad desplaza todo lo que es error. Y todo lo que es error te mantiene a ti limitado para que no llegues a recibir lo que la verdad tiene para ti. Por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es la verdad que hay que conocer. Entonces nos reconciliamos con Dios. Entonces Dios fue dándonos a nosotros esas capacidades sobrenaturales que no eran humanas. Y entonces nosotros las fuimos aplicando con el tiempo, aplicando poco a poco, según la vamos recibiendo, creyéndola, recibiéndola, aplicándola, soltando las negativas, aplicando las positivas, las que vienen de Dios.
Y ahí Dios empezó a resolver los problemas que no tenían solución. No tenían solución. Ella fue cambiando su mentalidad, Dios le fue cambiando esa mentalidad de error negativa. Y mira la mentalidad que tiene el día de hoy. Es un milagro. Y los cambios siguen y siguen y siguen. Y en mí siguen los cambios y siguen y siguen y siguen, pero necesito seguir cambiando y cambiando y cambiando. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Primero lo que hay que cambiar es la mentalidad. Para que eso cambie hay que reconciliarse con Dios. Reconciliarse con Dios. Ser humilde para permitirle al Espíritu de Dios que te guíe a toda verdad y a toda justicia. No hacerle resistencia con tus razonamientos, con lo que te han enseñado, con lo que has aprendido. No le hagas resistencia, no tengas temor, porque si lo que te han enseñado está correcto, Dios te lo va a confirmar. No le hagas resistencia, no tiene que tener temor, solo tiene que tener fe. Tiene que confiar en Dios, dejarlo a Él. Él es el creador, Él nos hizo, Él sabe qué es lo bueno, qué es lo que nos conviene, cuáles son las cosas que necesitamos. Entonces nos la va a ir dando. Y ese hueco que está en nuestro corazón, en nuestra alma, se va a ir llenando. ¿De qué se va a llenar, pastor? Se va a ir llenando de todo lo que al principio perdimos por habernos rebelado contra Dios. Se va a ir llenando de amor, se va a ir llenando de gozo, se va a ir llenando de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Y todos esos valores que Dios te va llenando, entonces son las capacidades de las que te estoy hablando, que el hombre necesita. Y cuando el hombre practica y vive según esas capacidades que recibe de Dios, esos valores, entonces todo es diferente, todo cambia. El matrimonio viene a ser una bendición, tus relaciones vienen a ser una bendición, y entonces ahí todo cambia y todo empieza a ser bendecido por Dios, las promesas de Dios empiezan a cumplirse poco a poco en tu vida. ¡Aló! Sí, porque usted dirá, pastor, pero ¿por qué usted no está lleno de gloria en el cielo casi? No te preocupes, eso es poco a poco. ¡Aló! No es de repente ni de un solo, pero estamos en eso. Y estamos contentos con Dios, estamos felices de todo lo que Él ha hecho con nosotros hasta el día de hoy. Estamos satisfechos, más que agradecidos, más que agradecidos. Te digo, si Dios lo pudo hacer con nosotros, Dios lo puede hacer contigo en esta noche. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Reconciliarte con Dios, reconciliarte con Dios. Pastor, si ya estoy reconciliado y no veo que mi matrimonio cambia, reconcíliate otra vez, te falta más. ¿Aló? Tú crees que estás muy reconciliado, pero no lo estás. No lo estás. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad errónea, una mentalidad que no viene de Dios, que te está impidiendo recibir lo que viene de Dios. Entonces se necesita convertirte un poco más, reconciliarte un poco más, humillarte un poco más. Humillarte un poco más ante Dios, dejar que sea Dios, rendirte un poco más a Dios para que sea Él y no tú. Soltar esos razonamientos. Esos razonamientos, suéltalos. Deja que Dios ponga los de Él en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que tienen que hacer las parejas que todavía no se han casado para que Dios pueda organizar su matrimonio y verán cómo Dios le va a quitar esa mentalidad y ese temor de no casarse y le va a dar una mentalidad de matrimonio para que sean bendecidos. Una mentalidad de que se deben de casar. Es la mentalidad que viene de Dios, que la pastora le mostró hace un rato, para que se casen y sean bendecidos. Los que están casados, los que están en la fe, que no han visto los frutos, las bendiciones que esperan ver de Dios. No aborte el plan de Dios, no aborte el plan de Dios. Créale a Dios, pague el precio, empiece a quitar esas mentalidades negativas y empiece a obedecer a Dios. Las mentalidades erróneas impiden que el hombre le obedezca a Dios.
Dios le dice una cosa y el hombre con esa mentalidad errónea no lo hace. El pastor le da el consejo de Dios, no lo hace. Sabe que es lo correcto, pero no lo hace porque hay una mentalidad errónea aquí que le dice, tú no puedes. O le dice, eso no está bien. Lo que tú piensas es lo que está bien. Y entonces no hay forma de que salga el hombre de esa condición, pero cuando el hombre es humilde, el hombre se rinde a Dios, entonces Dios empieza a quitarle y a hacerle entender lo errado y lo equivocado que está, y entonces el hombre empieza a soltar. Porque el hombre tiene que hacer las cosas por convicción. Pero para que Dios le convenza, usted tiene que ser humilde, usted tiene que ser manso, usted tiene que rendirse ante Dios para que Dios lo pueda convencer de que los pensamientos que están en usted no son lo correcto. Entonces cuando usted se convenza, usted lo va a soltar. Usted va a decir, Señor, empieza a hablarme, que yo estoy listo para escucharte y yo estoy listo para obedecerte. Póngase de pie en esta noche, por favor. Le voy a pedir a la alabanza que venga. Creo que Dios le ha hablado aquí a mucha gente en esta noche. No teníamos como dijo la pastora, algo para darte, reglas elaboradas, sino de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos ha permitido experimentar durante estos últimos 20 años, 20 y pico, sí, estamos juntos. Y le damos gracias a cada uno de ustedes porque invirtieron en su matrimonio en esta noche. Ustedes son sabios porque vinieron y le dedicaron un tiempo a su matrimonio. Cuando usted le dedica tiempo a algo es porque para usted eso es importante. Amén. Usted con su presencia está diciendo aquí en esta noche, mi matrimonio es importante. Porque si no fuera importante, usted estuviera en otro lado. Así que yo lo felicito en esta noche. Y Dios está mirando eso. Que usted entiende que su matrimonio es importante. Y yo entiendo que Dios, por esa actitud, lo quiere bendecir. Lo ha bendecido y lo quiere bendecir más en esta noche. Hay matrimonios que han entendido la palabra de Dios, que han entendido la conferencia. Y tienen ya un nuevo sentir y un nuevo pensar al que tenían cuando empezó la conferencia. Usted tiene otra fe, usted tiene otra esperanza. Hay gente aquí que ya tienen esperanza acerca de su matrimonio, que no la tenían hace una hora atrás. Porque Dios te ha hablado. Porque Dios te ha hecho entender que las cosas no son así como tú pensabas, sino que son como Él piensa. Y que Él las ve de manera muy diferentes.